Hola, buenas tardes, buenas tardes. Iniciamos nuestra clase del miércoles 13 de enero del 2021. Estamos en la sexta semana, tiempo de recuperación de los trabajos. Y para esto vamos a reactivar una información que teníamos ya de las semanas anteriores, semana 3, 4, en la que analizamos los conceptos de la diversidad biológica. ¿Cómo es que existe una diversidad biológica? La vida, la naturaleza, tiene que ver mucho con situaciones de probabilidad y de alternativas. ¿Cómo una especie cambia o hay variación? Según el estudio que hizo este señor Charles Darwin, cuando observó un cierto tipo de ave, se dio cuenta que su pico era un poco diferente al de otras aves en otro lugar de la Tierra. Y entonces se puso a estudiar más o menos esa situación y de ahí obtuvo la teoría de la evolución de las especies. Es decir, las especies se adaptan al lugar donde viven, se adaptan a la facilidad de conseguir o no conseguir sus alimentos. Por ejemplo, en nuestro caso, tenemos un color de piel, rasgos específicos. Nosotros no nos parecemos a los chinos o a los japoneses, o en términos generales a los orientales. Menos nos parecemos a las personas que viven en Medio Oriente. Entonces, cada uno de los rasgos de nuestra apariencia, llamado también fenotipo, está de acuerdo al medio donde se está desarrollando esto. Si, por ejemplo, los españoles no hubieran llegado a América, entonces los rasgos de nosotros, si es que nosotros hubiéramos nacido por una cadena de familiares y hubiéramos llegado a este tiempo, entonces nuestros rasgos serían diferentes. Pero como llegaron los españoles y los españoles tenían influencia de muchos lugares, del Medio Oriente, de Asia, la ruta de la seda definía algunos aspectos muy importantes en las características de la gente. Y entonces llega hasta el siglo XXI y nuestros rasgos son diferentes a los rasgos de la población original de América. ¿Por qué? Por eso que le llaman el mestizaje o la combinación de caracteres o de rasgos predominantes de acuerdo a las leyes de la herencia o la genética. Esos temas los hemos visto. Por lo tanto, hoy el objetivo de esta clase tiene que ver con la biodiversidad. ¿Cómo es que hay diferentes tipos de pinos? Algunos dan frutos, otros no dan frutos, etcétera. Y entonces, esa biodiversidad tiene que ver con las condiciones físicas o geográficas del medio ambiente. Por ejemplo, las plantas que hay en los desiertos son diferentes a las plantas que hay en la selva media o baja, y además en esos lugares existe una cantidad de humedad muy importante. Damos la bienvenida a Héctor David Moreno y Jennifer Peña Covarrubias. Bienvenidos, jóvenes. Vamos a ver algo relacionado con la biodiversidad. ¿Algún comentario a las clases anteriores? ¿Alguna pregunta? Jennifer o Héctor David. Profe, Diga. ¿ya revisó mis actividades? Exactamente no, porque estaba preparando mis trabajos. A ver, ¿cuándo los mandaste?
en días anteriores o en estos días. Ahorita no me acuerdo bien porque son... Antes de las vacaciones. Bueno, no, eso ya lo revisé. Yo pensé que habías mandado en estos días algo. No. No, entonces, esos que ya revisé, los estoy pasando a las carpetas de cada uno de los estudiantes o de los alumnos, y más o menos tengo como 150 alumnos para diferentes grados. Imagínate. Por lo tanto, después de eso voy a ir pasando los registros, ya las calificaciones. En esta semana ya debe quedar todo bien definido de calificaciones y todo. ¿De acuerdo? Entonces en esta semana nos va a decir cuántos sacamos. Sí. O máximo la próxima semana, ya cuando esté conformada todo el historial. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bien, pues vamos a ver esto. Son 2 videos. Uno es muy cortito, de 2 minutos y medio o un poco más, y el otro sí es un poco más amplio, porque la biodiversidad es lo que nos va a mantener vivos como especie, o si nos acabamos esa biodiversidad, nosotros como especie corremos riesgos de también desaparecer. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a poner un video cortito relacionado con la biodiversidad. Y espero que les guste más o menos, porque relativamente son interesantes y definitivamente nos dan mucha información respecto a lo que tenemos aquí. Interactúan entre sí y con el aire, el agua y el suelo que las rodea. Ahí va. Le subimos el volumen, todo el volumen, para no tener alguna duda. Ya está. Y comenzamos. Biodiversidad es la contracción de 2 palabras que, combinadas, se refieren a las múltiples y diversas formas en las que se manifiesta la vida en la Tierra. Biodiversidad describe la variedad de plantas, animales, hongos y microorganismos, así como las diferencias genéticas que en estas especies producen rasgos muy diversos. La biodiversidad también se refiere a la manera como diferentes especies interactúan entre sí y con el aire, el agua y el suelo que las rodea. A estas interacciones las llamamos ecosistemas. Varios factores explican la diversidad de ecosistemas, entre ellos el acceso a la energía del sol. Por esta razón, los polos no son tan biodiversos como los trópicos. Aunque Colombia no es el país más grande del planeta, tiene la fortuna de estar en el trópico, justo en el Ecuador, y contar con relieves elevados y abruptos en los que aparecen diferentes climas y prosperan diversos organismos y ecosistemas. Por eso esta pequeña fracción del mundo es una de las más ricas y biodiversas. Cuarta en mamíferos, tercera en reptiles, segunda en anfibios, mariposas y plantas, y primera en aves y orquídeas. Colombia es un país megadiverso. Esta diversidad nos ofrece un sinnúmero de beneficios que aprovechamos a diario, como la pureza de nuestro aire, la fertilidad de nuestros suelos. Gracias a ella encontramos sustento y florece nuestra cultura, porque la biodiversidad está en todas partes, en nuestros platos, en la manera como vestimos, en el centro mismo de nuestras tradiciones y en nuestro código genético. Cada detalle de nuestras vidas está marcado por las relaciones que nos conectan con plantas, animales, hongos y microorganismos. Nos necesitamos mutuamente para conservar nuestra identidad, para mejorar nuestras vidas y, sobre todo, para seguir existiendo.
muy significativo que da una ilustración importante. Ahí está los realizadores, el guión, la dirección de animación, producción, etc. Y el siguiente video tiene que ver también con la biodiversidad, pero es un poquito diferente porque pues este va a tardar un poco más de tiempo, tiene otra información y nos va a ilustrar de una manera un poco diferente qué es la biodiversidad, más o menos. Sí se oyó. ¿Cómo vieron el video anterior? Jennifer, ¿qué te pareció? O Héctor David, ¿qué te pareció? ¿Estás ahí? Pues pongan su cámara, jóvenes. ¿Ya se fueron? Pusieron el piloto automático. Jennifer, Héctor David. Aquí estoy, profe. Yo pensé que ya te habías ido a comer o algo por el estilo. No, ¿Por qué es importante conocer y preservar nuestra biodiversidad? Bio, no video. Ese es el siguiente, ¿cómo se puede decir? El siguiente video que propongo para ilustrar la cuestión. La biodiversidad, hablaron del video en Colombia, y justo Colombia está alrededor del Ecuador, pero por su geografía de montañas, valles y demás, hay una diversidad muy importante, igual que en Chiapas, Veracruz, Oaxaca, Campeche, Tabasco, que es la parte más rica en diversidad biológica en nuestro país. Vamos a dar inicio a nuestra sesión de la semana 13, día 5, el área que vamos a trabajar, ciencia y tecnología, nuestra actividad a desarrollar. ¿Por qué es importante conocer y preservar nuestra biodiversidad? Parte 1. Parte 1, quinto semestre. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a iniciar nuestra sesión recordándoles siempre que debemos tener listos nuestros materiales de trabajo y nuestros recursos que vamos a encontrar en esta plataforma. El desarrollo de la actividad. En días anteriores has reflexionado sobre las características de las manifestaciones culturales de las familias y de la región. En esta oportunidad aprenderemos que nuestro país es también diverso en la naturaleza, pues tenemos una enorme diversidad de ecosistemas y especies de flora y fauna. Este hecho nos permite ser uno de los pocos países denominados megadiversos. Megadiversos, ¿no es cierto?, significa que en una región o país se tiene una gran cantidad y variedad de ecosistemas y de especies animales y vegetales. Queridos estudiantes, nuestro país se denomina un país megadiverso. Por ejemplo, hay una parte en el norte que es la Aridoamérica, y luego de una línea imaginaria hacia el sur es Mesoamérica, pero también hay variaciones, hay costas y hay tierras elevadas. Nosotros aquí en Puebla vivimos en el altiplano, una zona de nuestro país que está arriba de los 1,700 metros sobre el nivel del mar y puede llegar hasta el 2,200 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, aquí tenemos un clima, una vegetación, paisajes muy diversos a los que hay, por ejemplo, en Sonora, en Sinaloa, etcétera, porque ahí es una tierra muy al norte,
Más o menos ahí se pueden ver desiertos, en Coahuila, por ejemplo, y zonas muy accidentadas en la Sierra Madre Oriental y Occidental, climas muy diversos, muy variados. Ahorita estamos en invierno y entonces hay lugares donde cae nieve o hay climas muy calurosos en verano. Y por eso se llama mega diverso este país o esta región. Por su gran variedad de flora y fauna que existe en nuestro litoral, tanto en la costa, sierra y selva. Chicos y chicas, para nuestra actividad del día de hoy, te presento el propósito. Nuestra meta es elaborar una ficha técnica de algunas especies emblemáticas de nuestra fauna acuática, con la finalidad de conocerlas mejor y dar a conocer su existencia e importancia y promover su estado de conservación. Manos a la obra, vamos a iniciar. A continuación, identifica un animal que conoces. Puede ser, por ejemplo, tu mascota o algún animal que crían en tu familia o en el campo. Piensa en él por un momento y escribe. ¿Cuál es el animal que ustedes escribirían, Jennifer? O compañero, ya se fue el compañero. ¿Y quiere calificación? Alta. Jennifer, ¿cuál sería el animal del cual dirías o darías un ejemplo? Yo creo que un perro, porque es lo que tengo en mi casa. Un perrito, pues sí, es un poco más fácil, ¿verdad? Los gatos, ¿qué opinas de ello? No me gustan mucho los gatos. Tampoco a mí. Luego, que hayas terminado de escribir, reproducir un cuadro, bueno, eso no lo vamos a hacer, ¿no? Te hacemos saber que para decir que conoces un animal científicamente es necesario saber como mínimo lo que aparece en el cuadro, nombre del animal que has seleccionado. ¿Tú sabrías a qué especie pertenecen los perros? Creo que no. Cánidos, una variación de los mamíferos. Y los mamíferos es una rama o es una familia muy grande. Nosotros pertenecemos a los mamíferos, pero también los elefantes, los gatos, los perros, hasta las ballenas pertenecen a los mamíferos. ¿Te acuerdas por qué? ¿Por qué somos mamíferos? Porque nacen de su mamá, de una hembra. Sí. Y además nos dan de comer, cuando somos chiquitos, del seno materno, ¿no? Más o menos. ¿Sí? Los ovíparos, ¿sabrías cuáles son los ovíparos? Los que nacen del huevo. Exacto. Y entonces ahí hay varias familias. Por ejemplo, los pollos, todas las aves, ¿no? Pero también ovíparos hay otras especies. Por ejemplo, las víboras también nacen de los huevecillos. No, ¿verdad? ¿O sí? Las tortugas son quelonios, algo así, de una definición. En la taxonomía que también vimos de las clases anteriores, según alguna característica, se les da el nombre y entonces las tortugas pertenecen a una familia específica, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, de los reptiles como los, ¿qué será?
los reptiles como las víboras en términos generales, que también nacen de los huevecillos. Los pescados son ovíparos, que también nacen de huevecillos que echan en el agua, etcétera. Hay toda Y para empezar a responder una alguna diversidad muy información importante que puedas dar a conocer. Bien. Con esto, creo que este video, pues lo vamos a dar por visto, porque son letras y muchas letras. ¿Cómo ves? Vamos a ver otro sobre la biodiversidad, pero que sea un poco más ilustrativo, en el sentido de que nos deje claro por qué existe esa situación de la biodiversidad. Vamos a ver este. Vida igual a bio. Fue de la que dimos en las clases normales, en un periodo de las primeras semanas, y entonces me gustó por las definiciones que hay y por cómo lo hacen un poquito, ¿cómo se llama? Interesante y muy ilustrado. Esta célula se fue desarrollando en millones de formas de vida. Jennifer, ¿ya lo puedes ver? Sí. ¿Qué dice ahí abajo? Hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo. En la imagen. Esta célula se fue desarrollando en millones de formas de vida. Muy bien. Hubo una tarea al principio de este tercer momento. Creo que fue en la primera clase. O no, perdón, no fue en el tercer momento, fue en las primeras clases del primer momento, donde hablamos de la aparición de la vida y hace más o menos cuántos millones de años apareció la vida en la Tierra. ¿No te acuerdas de ese detalle? Sí me acuerdo que lo hablamos, pero no del dato. Ajá. La Tierra tiene en promedio o aproximadamente 4.500 millones de años, pero hubo un periodo en el que pues era ¿cómo se puede decir? Una bola incandescente que se fue enfriando poco a poco, fueron apareciendo los gases, se combinaron, todo ese rollo que dijimos en ese periodo. Por lo tanto, los primeros rasgos de vida que hubo pasaron casi 1.000 millones de años, imagínate, 1.000 millones, y entonces los primeros elementos de vida aparecieron hace casi 3.500 millones de años. A lo largo de ese tiempo, pues hubo, por ejemplo, los dinosaurios que poblaron la faz de la Tierra durante más de 200 millones de años. Imagínate los dinosaurios. Y luego hubo algo que cambió, pero las plantas también han ido evolucionando y todavía en algunas partes encontramos rastros de plantas originales de hace algunos millones de años. Por ejemplo, los helechos, unas plantas de hojas chiquitas. Los pinos también son un poquito antiguos, etcétera. Y entonces la biodiversidad ha sido un factor muy importante según el cambio de la superficie de la Tierra, la Pangea, que fue un supercontinente, entre comillas, y se fue separando y aparecieron los diferentes continentes, y entonces en la medida en que se van separando las fracciones de tierra, la vida cambia de acuerdo a las condiciones climatológicas, de humedad, cantidad de luz del sol y todo eso. Entonces, vamos a ver esto. Interesante. Diversidad.
¿Qué entendemos por biodiversidad? La primera célula se desarrolló hace 3.500 millones de años. Vida igual a bio. Esta célula se fue desarrollando en millones de formas de vida. Variedad igual a diversidad. Biodiversidad es variedad de vida. Actualmente se conocen 1.800.000 especies diferentes. Pero estas son solo el 10% de las especies que se calcula que existen. Pero, ¿por qué es importante la biodiversidad? Alimentación, medicinas, combustibles, vegetación. En alimentación, hay 30.000 especies comestibles, pero solo 9 son las más consumidas. Soja, caña de azúcar, patata, mijo, cebada, patata, arroz, maíz y trigo. Las medicinas. Se conocen miles de plantas curativas. La aspirina tiene su origen en 2 especies de plantas. El origen de la penicilina está en el moho que le sale a la fruta podrida. Alexander Fleming en 1928 descubrió que el moho no dejaba crecer bacterias que causan enfermedades. Los combustibles. El petróleo, el gas natural y el carbón provienen de seres vivos y son agotables. La vegetación. En los bosques tropicales es donde hay mayor biodiversidad. Los seres vivos se alimentan unos de otros. Los seres vivos somos como un gran equipo de fútbol. Si falla alguno no pasa nada. Pero si fallamos muchos... Causas de la desaparición de especies. Pueden ser causadas por fenómenos naturales como terremotos, incendios, inundaciones. El impacto de un meteorito hace 65 millones de años extinguió los dinosaurios y permitió la aparición posterior de otras especies, hasta llegar al Homo sapiens. Esta extinción no es la única que ha sido beneficiosa para el ser humano. ¿Sabías que el hombre ha terminado con el virus de la viruela, que ha provocado a lo largo de la historia millones de muertes? También pueden ser generadas por el hombre. A este ritmo, en 55 años, desaparecerán la mitad de las especies que existen hoy. Destrucción del hábitat, como marismas, lagos, bosques. Los hábitats se convierten en islas y las especies quedan incomunicadas.
las especies invasoras, como la hierba de la pampa o plumero. Esta planta llegó en el siglo XX y ahora está en todas partes desplazando a las demás plantas. O la Caulerpa taxifolia o alga asesina. Es muy tóxica, nadie la come y hace desaparecer otras algas de las que se alimentan muchas especies del Mediterráneo. Se utiliza para decorar acuarios. Se escapó por un desagüe al limpiar los acuarios en Mónaco. O el bisón europeo en peligro de extinción al ser desplazado por el bisón americano fugado de las granjas peleteras. El besugo, la merluza y la anchoa de nuestras costas están desapareciendo. La ballena vasca desapareció por la pesca en 1901. El 6 de enero del año 2000 murió el último bucardo en el Valle de Ordesa, en los Pirineos. Otra causa de desaparición sería el comercio de especies exóticas, flores, pájaros, peces. ¿Qué se está haciendo para conservar las especies? Se crean parques naturales. También se protegen las marismas. Árboles singulares que por su edad, tamaño o belleza son especialmente cuidados. En Guipúzcoa hay 10. En Igueldo encontramos 17 charcas donde habita la ranita meridional, en peligro de extinción. Orgambidesca, un paso libre de caza. Hola chicos y chicas, mi nombre es Ushue y como podéis ver soy una paloma migratoria. Vengo aquí para contaros cómo solemos cruzar cada año los Pirineos 2 veces, una en otoño hacia el sur y otra en invierno hacia el norte. Cada año los cazadores nos disparaban en nuestro viaje al cruzar la península y muchas de nosotras no llegábamos a nuestro destino. En 1979, un grupo de ecologistas se dio cuenta de nuestros problemas y se puso en marcha para ayudarnos. ¿Sabéis lo que hicieron? Alquilaron una zona por donde pasamos entre montañas, el paso libre de caza Orgambidesca. Gracias a esta iniciativa, llevamos muchos años cruzando por este paso de los Pirineos sin ser cazadas muchas aves viajeras, halcones, milanos, cigüeñas, palomas, etc. A pesar de que sabemos que en otras zonas se sigue disparando a muchas de nosotras. Estaría bien que hubiera más pasos libres de caza como este, para que no pase con nosotras lo mismo que a nuestras parientes norteamericanas, que en el siglo XIX eran 1.000 millones y aunque parezca imposible, las cazaron y en 50 años no quedó ninguna. Deséanos mucha suerte. En el centro Arranoeche de Igueldo curan animales salvajes. En la piscifactoría de Irún se cría salmón del Bidasoa a partir de sus huevos y luego los sueltan en el río. En el parque de Doñana se ayuda a los linces a reproducirse. Mantener razas autóctonas. Hay animales domésticos vascos que pueden desaparecer, como el burro de Carranza, la vaca betizu y la oveja sasi ardía. Visítalos en las ferias de ganado.
¿Y nosotros qué podemos hacer? Observa y aprende de la variedad de formas de vida que existen cerca de donde vives. Diferentes árboles, flores, pájaros. Visita los parques naturales guardando las normas. Camina por senderos señalizados. No pises flores ni plantas. No molestes a la fauna. ¿Pezqueñines? No, gracias. No tengas mascotas salvajes, pero si ya las tienes, cuídalas bien. Si te encuentras algún animal herido, llévalo cuanto antes a algún centro donde lo curen. Planta árboles y recicla papel. Colabora con entidades que trabajan a favor del medio ambiente. ¿Cómo? Por ejemplo, respondiendo a las preguntas que te vamos a hacer ahora. ¡Ánimo! Ahí está. Bien. Este video es español. Me llamó la atención, pero ¿cómo lo viste? La información que dan de, por ejemplo, esta que en el siglo XIX había 1 millón y tan solo en 50 años se acabaron con todo ese tipo de animales. Jennifer. Las ciudades están desplazando a los bosques y cada vez hay menos vegetación. ¿Cómo ves la producción de oxígeno en el futuro con tantos carros y con menos áreas verdes de plantas? ¿Tú qué dices, Jennifer? Pues yo digo que en un futuro, pues es un futuro incierto porque no estamos cuidando bien el planeta, ni a la flora, ni la fauna, y, y eso nos va a perjudicar en muchos años. Bueno, o en algunos años. ¿Quiénes son los que van a salir afectados? Pues todos nosotros. Tus hijos y tus nietos, ¿no? Van a tener una calidad de vida diferente a la que tú ahorita llevas. Nosotros estamos confinados por un famoso virus. ¿Qué opinas respecto a que ya tenemos casi 1 año de estar guardaditos en casa? Pues no sé, no, ya no quiero. Ya no, pues nadie. Pero ya viste cómo que la gente salió en diciembre a comprar lo de la cena, a comprar cosas para los reyes y todo ese asunto. Y ahorita los hospitales están llenos de gente que anduvo en las calles y que no tomó precaución a ese tipo de situación. Entonces, el coronavirus es una realidad. ¿Tú crees que exista o no? Pues sí, claro que existe. Sí, y ahí está latente. Tenemos que salir bien cubiertos. O sea, ¿tú sales cubierta? No salgo. Casi no sales. Muy bien. Pero cuando tenemos la necesidad de salir, pues bien cubiertos, no tocarnos la cara, no tocarnos seguido. Y además, cuando lleguemos a casa, lavarnos las manos o cuando lleguemos a algún lugar, aplicarnos gel un poquito o la cantidad suficiente como para limpiar de posible contaminación. Sale. ¿Qué opinas en términos generales de los 2 videos? No, pues que está bien que haya como videos informativos para que sepamos qué es lo que tenemos que hacer y lo que no para, para preservar la flora, la fauna y todo eso. Sí, ¿verdad? Muy bien. Preservar nuestro ambiente limpio. Esa es la primera parte.
Y luego, la siguiente, preservarlo en términos generales. No cortar muchos árboles, no matar muchas especies, permitir que se desarrollen y que sigan viviendo todas las especies que hay hasta ahorita. ¿Sí? Hace 10,000 o 12,000 años, este mamut existía y ahora se está descongelando el Polo Norte y en Siberia han encontrado muchos mamuts, peludos, etcétera. Y pues gracias a eso sabemos que hubo algunas especies que ya no conocemos, ya no vimos. Bien, tenemos menos de un minuto. Nos despedimos si gustas y ya prepararte para tu próxima clase. Gracias. Nos vemos mañana. Te invito a que estés en clase mañana. Sí, profe. ¿Qué video te gustaría ver? ¿Algo de la célula?